Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Los factores hormonales en el embarazo son un poco excepcionales porque durante el embarazo la placenta secreta principalmente la gonadotropina coriónica humana, los estrógenos, la progesterona y la somatomamotropina coriónica humana, que son las que son esenciales para que el embarazo ocurra con normalidad. Asimismo, la gonadotropina coriónica humana es una glucoproteína con estructura similar a la LH, a la FSH y a la TSH. Además, tiene una función muy parecida concretamente a la hormona luteinizante, LH, que es la función luteotrófica porque impide la involución del cuerpo lúteo, evitando así la menstruación, y además sigue secretando progesterona y estrógenos. Impide también la menstruación y favorece sobre todo al endometrio para que siga creciendo y acumulando nutrientes para ayudar evidentemente en el proceso del embarazo. La esteroidogénesis sería la intervención en la síntesis de los gestágenos y andrógenos y estimula también en ese caso la secreción de la testosterona en los testículos fetales para favorecer el desarrollo de los órganos sexuales masculinos y el descenso de los testículos en el escroto, para estimular así también la secreción de la DHEA, de la cual ya hemos hablado, por la suprarrenal. En el caso, como digo, sobre todo más de los varones. Para todo eso es para lo que sirve la gonadotropina coriónica humana. La detección de sus niveles se utiliza también para el diagnóstico precoz de la gestación, también para conocer la evolución del embarazo, como marcador tumoral y detección del riesgo de síndrome de Down, por ejemplo, en el feto, que normalmente se encuentra con marcadores bioquímicos, normalmente, como digo, en el síndrome de Down, elevados, proteína plasmática asociada al embarazo o la PAP-A normalmente disminuida. La alfa-fetoproteína en sus niveles pueden ser ligeramente menores que en el síndrome de Down, pero frecuentemente son mayores que los del defecto del tubo neural, como la espina bífida, por ejemplo. El estriol no está conjugado normalmente, o la inhibina A, que también está presente. La somatomamotropina coriónica humana o lactógeno placentario, también llamado así, es normalmente el lactógeno placentario el que se empieza a sintetizar a partir del 5º día posimplantación y desaparece en la sangre a las pocas horas del alumbramiento placentario, porque lo que produce la placenta una vez formada, porque eso que produce la placenta una vez ya está formada. Pero antes de constituirse la placenta como tal, el propio tofoblasto ya es capaz incluso de
de producirlo. Se detecta así en sangre materna a partir de la quinta a sexta semana de gestación y los niveles máximos son el final del embarazo. Permite normalmente asegurar el suministro de glucosa al feto, reduce entre otras cosas la sensibilidad a la insulina y la utilización de la glucosa de la madre gestante para reservar la glucosa y para nutrir por tanto al feto. Prepara también a la glándula mamaria para la lactancia, pero su importancia sobre todo es mucho menor que la de la prolactina, y favorece también en la madre el almacenamiento de proteínas en los tejidos, muy similar por tanto a la hormona de crecimiento, y también favorece la lipólisis. Los estrógenos placentarios más importantes sobre todo son los producidos por las células sincitiotrofoblásticas de la placenta, se forman casi por completo a partir de los esteroides androgénicos como la DHEA y están generados por las glándulas suprarrenales de la gestante y del feto, produciendo un aumento del tamaño del útero gestante, aumentando también el tamaño de las mamas con mayor desarrollo de la estructura ductal y relajan también los ligamentos pélvicos, favoreciendo así el paso del feto a través del canal del parto. El estriol se utiliza, por tanto, como un marcador de bienestar fetal y también es importante dentro de todos estos procesos la progesterona, porque a partir de la 10ª u 12ª semana de embarazo, la producción de la progesterona se debe fundamentalmente a la placenta. Antes es secretada, de hecho, por el cuerpo lúteo, y luego tendríamos a la relaxina y la lenivina, que ya las hemos visto previamente y que se mantienen en este caso para las cuestiones de embarazo, igual que hemos visto en todos los demás estados de la mujer. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.